Mendel. Bueno, como objetivos tenemos entonces describir la genética mendeliana y como objetivo específico definir términos empleados en genética, describir los experimentos de Mendel, enunciar las leyes o principios de Mendel. Bueno, cuando hablamos de genética, mencionamos que es la ciencia de la herencia. Estudia las similitudes genéticas y la variación genética. Herencia es la transmisión de información genética de progenitores a la descendencia. Generalmente sigue patrones predecibles en diferentes organismos como en seres humanos, otros animales, hongos como la levadura y las diferentes especies de vegetales. En relación al estudio de la herencia, comenzó con el trabajo de Gregor Mendel, que es considerado el padre de la genética. Entonces fue él el primer científico en aplicar de manera efectiva los métodos cuantitativos para estudiar la herencia. Utilizó entonces la matemática. Bueno, entonces él, aparte de describir las observaciones o los resultados obtenidos en sus experimentos, él registró los datos y analizó también los resultados. Bueno, alrededor de 1900 podemos mencionar que hubo un redescubrimiento del trabajo de Mendel, porque cuando él hizo sus trabajos de genética, no se publicó, no se dio a conocer en esa época, sino posteriormente un grupo de científicos como De Vries, Carl y Eric, vamos a decir, encontraron los trabajos previamente hechos por Mendel y que ellos validaron los resultados obtenidos por Gregor Mendel. Bueno, entonces el experimento de Mendel fue realizado utilizando la planta del guisante, que sería la planta de la arveja, que todos conocemos. El nombre científico de la arveja es Pisum sativum, y él utilizó esta planta porque es fácil de cultivar y además crecen con mucha rapidez. Bueno, los caracteres estudiados por Gregor Mendel, en la planta de la arveja fueron siete caracteres, 7 características fenotípicas, que son el color de la flor, color de la semilla, color de la vaina, forma de la vaina, la longitud del tallo y la posición de la flor en el tallo. Cuando hablamos del color de la flor, mencionamos que puede ser color blanco, púrpura, el color de la semilla, que la semilla es la que consumimos, que puede ser verde amarillo, la forma de la semilla, que es lisa o rugosa, el color de la vaina. La vaina es la estructura que rodea la semilla, sería parte del fruto. La forma de la vaina, que puede ser inflada o rugosa. Cuando hablamos de la posición de la flor, que puede ser terminal si está en el extremo o axial. Y el tallo, que puede ser largo o corto. Entonces en el experimento lo que hizo es cortar las estructuras reproductivas que se encuentran en las flores de la planta de la arveja, cruzar artificialmente y obtuvo, vamos a decir, descendientes. En una tabla que vamos a mostrar más adelante, les voy a mostrar los resultados obtenidos. Entonces, cuando hablamos del primer cruzamiento entre organismos, hablamos de la generación parental. La primera descendencia trata sobre la generación F1 y la segunda descendencia sería la generación F2 o filial 2. Bueno, los resultados de Mendel se obtuvo estas cantidades de plantas de arveja. Entonces dijimos que se estudió 7 caracteres. Un ejemplo para entender este cuadro sería entonces, en cuanto a la longitud del tallo, que puede ser largo o corto, Mendel obtuvo 787 plantas de tallo largo y 277 plantas de arveja de tallo corto. Entonces eso sigue una proporción de 3
1. Entonces la mayor cantidad de plantas obtenidas fue para estudiar el color de la semilla, como vemos acá. En total se obtuvo más de 8.000 plantas. Eso sería en la segunda generación. Bueno, cuando hablamos de conceptos básicos, uno de ellos sería el fenotipo. El fenotipo es el aspecto físico de un organismo. Como ejemplo tenemos el color de la piel, color del pelaje, la altura de la persona. En cuanto a vegetales puede ser color de la flor, tamaño de las hojas, también los caracteres mencionados anteriormente para estudiar la planta guisante también. Bueno, el genotipo sería la composición genética del organismo. Si hablamos de fenotipo, un ejemplo sería el color de la flor, y genotipo sería la composición genética, expresado en letras, en símbolos, que puede ser de esta manera. Acá hablamos de un homocigota dominante, cuando son iguales y en mayúscula, homocigota recesivo, cuando son iguales y en minúscula las letras, y cuando decimos heterocigota tenemos una letra mayúscula y una letra minúscula. Locus sería la ubicación de un gen particular en el cromosoma. Utilizamos el término de loci para indicar en plural. Acá tenemos en esta imagen algunos ejemplos. Entonces, locus está representado en esta parte del cromosoma. Si hablamos de loci, sería cuando se trata de un carácter, serían 2 cromosomas. Bueno, un alelo sería las formas alternativas que presenta un gen. Los genes serían unidades de la herencia que afectan los rasgos de un organismo. Cruzamiento. Acá vamos a hablar también sobre tipos de cruzamiento. Hay el cruzamiento monohíbrido y cruzamiento dihíbrido. Antes de mencionar los tipos de cruzamiento, vamos a recordar sobre algunos enunciados del modelo de Mendel de la herencia. Los enunciados serían que los rasgos heredados pasan de los progenitores a su descendencia como factores sin modificación. Cada individuo tiene 2 conjuntos de factores, uno de cada par heredado proviene de la madre y el otro del padre. Los factores apareados se separan durante la formación de las células reproductivas. Los factores pueden expresar o esconder una generación dada, pero nunca puede desaparecer. Cada factor se pasa a la siguiente generación independiente de todos los otros factores. Bueno, siguiendo entonces con los tipos de cruzamiento, hablamos entonces de cruzamiento monohíbrido y cruzamiento dihíbrido. En relación al cruzamiento monohíbrido, mencionamos que estudia la herencia de distintos alelos de un único locus. Esta parte del cruzamiento monohíbrido tenemos en la página 242. Entonces, cuando hablamos de un cruzamiento monohíbrido, estudiamos un solo carácter. En este caso, si mencionamos el ejemplo conejillo de Indias, tenemos el color del pelaje. Ese sería entonces un carácter. Entonces, cuando estudiamos el color del pelaje en la descendencia, en este cruzamiento del conejillo de Indias, estamos estudiando un cruzamiento monohíbrido. ¿Qué es un cruzamiento híbrido? Es cuando estudiamos 2 características o 2 fenotipos. Entonces, un apareamiento entre individuos con distintos alelos en 2 loci. Bueno, en este caso, si mencionamos de vuelta el conejillo de Indias, los 2 caracteres estudiados serían color del pelaje, que puede ser negro y café, y la longitud del que puede ser corto o largo. Bueno,
Siguiendo con los términos empleados en genética, el término homocigoto hace referencia a que los dos alelos que porta este locus son idénticos. El heterocigoto significa que tienen dos distintos alelos para este locus. Hemicigoto se refiere que tiene una copia de cada gen ligado al cromosoma X. Utilizamos también acá el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett representa las posibles combinaciones de óvulos en los espermatozoides durante la fecundación. Entonces, cuadro de Punnett es para representar las posibles combinaciones entre cruzamientos. Cruzamiento de prueba, cuando un individuo de genotipo desconocido se cruza con un individuo recesivo. Entonces, en este caso, cruzamiento de prueba es probar las posibilidades, a eso se refiere. Entonces, si hay un cruzamiento de un conejillo con el pelaje café, es recesivo, por eso está representado en letra minúscula. Pero el color negro puede tener dos genotipos. Puede tener genotipo de esta manera, B mayúscula, o puede tener de esta manera, D mayúscula, D minúscula. Entonces, probar estas dos posibilidades, a eso se refiere cruzamiento de prueba. La recombinación genética es el proceso de transmitir y transferir alelos a los descendientes durante la profase 1. Hay dos reglas para estudiar matemáticamente. La regla del producto es multiplicando y la regla de la suma es sumando las probabilidades. Autosomas son cromosomas distintos a los cromosomas sexuales. Clon sabemos que es el grupo de células genéticamente idénticas. La variegación hace referencia a la diversidad de colores en el fenotipo. Tenemos acá dos ejemplos. Color del pelaje en gatos cálico y el color del caparazón en los quelonios. Corpúsculo de Barr se refiere al cromosoma X metabólicamente inactivo. Sería, acá vemos una célula teñida, el corpúsculo de Barr es esta parte más oscura que se encuentra en células de las hembras. Las extensiones de la herencia mendeliana sería la dominancia incompleta. En esto hace referencia que el heterocigoto es intermedio en el fenotipo. Ejemplo sería la planta Don Diego de noche. Serían los colores de las flores. Entonces, si cruzamos una planta con flor roja con una planta de flor blanca, vamos a tener como resultado en la descendencia plantas de flor color rosa o rosado. Entonces es intermedio porque es una mezcla de ambos colores. La codominancia se refiere cuando el heterocigoto expresa simultáneamente los fenotipos de ambos tipos de homocigoto. Entonces, si hay un cruzamiento en gallinas con pelaje negro y blanco, podemos obtener de esta manera una combinación de colores blanco y negro en el pelaje. Los alelos múltiples hace referencia a 3 o más alelos para un locus. Y el ejemplo que mencionamos sería el grupo sanguíneo. Entonces tenemos grupo sanguíneo A, B, AB y O. Y tenemos 3 alelos, A, B y O. La pleiotropía es la habilidad de un solo gen de provocar múltiples efectos. Ejemplos tenemos entonces la fibrosis quística. Epistasis es cuando se enmascara o se evita la expresión de un locus. Ejemplo, el color de pelo en perros labradores. Herencia poligénica es cuando se aplica, cuando los genes tienen similares y aditivos efectos sobre el mismo carácter. El ejemplo, el color de la piel en humanos. También el medio puede actuar
en la expresión de los genes. Entonces el color en la planta, de la flor, de las plantas de hortensia, está relacionado al pH. Según el pH en el suelo, podemos tener entonces flores azules, púrpura o rosas, según el pH que se encuentra en el suelo. Otro sería el color del pelaje en conejos Himalaya. Entonces, en climas fríos, estos animales tienen un genotipo con 2 colores. Y en temperaturas cálidas, el conejo tiene solo el color blanco. Bueno, luego tenemos los principios, leyes de Mendel. Principio de segregación es cuando cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Durante la formación de gametos se separan los miembros del par. El principio de transmisión independiente hace referencia que los alelos de distintos loci están distribuidos aleatoriamente en los gametos. Acá vemos la meiosis. Bueno, entonces en conclusión tenemos la primera ley o primer principio de Mendel, que es el principio de segregación, y la segunda ley de Mendel, que sería el principio de distribución independiente. Bueno, de esta manera entonces la parte teórica es que desarrollamos hoy. En una próxima clase vamos a estar desarrollando algunos ejercicios para aplicar los conocimientos teóricos. Y ahora vamos a abrir un espacio de consulta si es que tienen. Y en una segunda sesión vamos a conectarnos para chequear la tarea número 6. Y la interacción acá en la videoconferencia, voy a estar marcando los nombres para poder agregar en la lista. Entonces abrimos un espacio si hay alguna consulta que tienen. Kiara, Orlando, Bianca, Karen. Profe, Sí, Orlando. yo no entendí muy bien esa parte donde explicaste del conejo del Himalaya, que en zonas frías tiene un poco de pelaje negro. Y cuando es Sí, cálido es totalmente blanco. ¿Cómo es, es? No entendí. es totalmente blanco. Entonces, el clima lo que hace es, vamos a decir, afectar en genes del color del pelaje. Entonces, cuando vamos a decir, la temperatura es fría o temperatura baja, entonces se expresa el pelaje con blanco combinado con una parte oscura, ¿verdad? Negro. Y en temperaturas más cálidas, en esos conejos, el pelaje es solamente blanco. Entonces, de esa manera es que la temperatura afecta cómo se expresa un gen. Pero en este caso es el gen del color del pelaje en esos animales. No en todos los casos ocurre también eso. Solamente en algunos casos tenemos la naturaleza. Ok, profe, ¿Ahí se gracias. entendió mejor? Sí. Bueno, a ver, Bianca, Fernando, Jesús. Yo no tengo ninguna duda, profe, se entendió muy bien. Karen, bueno, Elizabeth, Janina, Ana Paula. Yo estoy bien por el momento, profe. Bueno, Todo bien, profe. Bueno, Micael, Alejandra, Micael, Elías. Ninguna duda, profe. Bueno, Magalí, Sabrina. Ninguna duda, profesor. Bueno, vamos a cerrar entonces esta sesión y Profe, vamos a yo tengo mostrar. una Sí, duda. sí. En la parte de cruzamiento dirigido entre los conejillos de Indias, no entendí.